A reading from the book of the Lectura del libro de Isaías. Hear me, O coastlands. Escúchenme, islas, Listen, O distant atiendan, peoples. pueblos lejanos. The Lord called me from Estaba my yo womb. en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y He made me a pronunció mi sharp-edged nombre. sword. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Verbum Domini. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. A reading from the Acts of the Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía,
Yo no soy quien piensan. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. When the time arrived, a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. La Iglesia celebra el nacimiento de muchas personas, no muchos. Nuestra Señora, San Juan, la única fiesta en que celebramos los nacimientos, por lo general,
celebramos la muerte de un santo, because that's when they porque come es cuando to life. llegan a la vida eterna. Sin embargo, These cases en estos casos, los nacimientos son el comienzo clearly de prophesied, part of God. una parte muy profetizada del plan de Dios. And Y we see, for instance, vemos, por ejemplo, the Gospel of Luke, chapter en el Evangelio de San Lucas, 12, capítulos 1 y 2, noting que vale la pena notar que a lo largo de esos dos capítulos, todas las partes de Lucas, Luke, who tends to que Lucas, que tiene la tendencia de mostrar muy vívidamente cualidades, sobre todo en los primeros 4 versículos, de pronto into va en caído barbaric Greek. en una forma barbárica. It's very Sin embargo, es muy fácil traducir estos dos capítulos hasta el final del capítulo 2. translate those back. Se pueden traducir de regreso al arameo original. Y es más, algunas bromas existen de que solo funcionan en arameo, pero no en griego. And so Por lo tanto, this section esta tells the sección story not only dice el relato no tan solo del nacimiento de Jesús y su anunciación, sino que vemos que hay un paralelismo con la anunciación del nacimiento de San Juan Bautista y de Jesús, el nacimiento de Juan Bautista y el de Jesús. Es importante prestar atención a esos, pero también distinctive a los elementos distintivos. No es exactamente lo mismo, and y in today's reading en la lectura del día de hoy del Evangelio see how it begins vemos cómo comienza for Elizabeth to have cuando es época de que a son Isabel tenga un hijo. Ella tiene un hijo, como había sido predicho, to Zechariah. a Zacarías en el templo. Angel Gabriel, El ángel dijo, you will have tú a son. tendrás un hijo, In your old age, y and en your tu, wife's old age too. tu tercera edad también, This is de manera que tanto tuya como de tu esposa no va a ser normal un proceso normal. Es más, hay una gran línea en la liturgia maranita que dice de una viña vino una fruta suculenta. De manera que Isabel era alguien que nunca había tenido hijos, sino que solamente concibió de mayor ya como sus antepasados, de Sara Rebecca. y de Rebeca, They too que también ellas concibieron part of como God. parte del plan de Dios. It just seems that Y God parece que Dios quería hacer que quedara patente que está haciendo eso, porque esto es algo, dice, yo estoy a cargo de ello, y que tú vas a tener que tomar un paso atrás y mirar lo que voy a hacer. Y este es uno de los motivos por lo cual deja evidente que este no es un acto de su gracia soberana this child to be. para este niño que naciera. Now, Ahora, sovereign grace, esa gracia real clear. no es evidente Folks around in this- a la gente alrededor. One of the differences Esa es una de las diferencias entre el nacimiento de San Juan Bautista y Jesús, that the que relatives and los friends parientes y amigos still look todavía miraban a lo que estaba sucediendo natural eyes. con ojos muy naturales. When they hear this, Cuando escucharon esto, dijeron que Dios magnified había magnificado su misericordia toward Elizabeth. para con They Isabel. see this as Vieron esto como que, bueno, ella no ha tenido hijos, particularmente para la esposa de un sacerdote en el judaísmo. Era algo muy importante. Es más, era uno de los deberes más importantes de un sacerdote, that he had a son. cerciorarse de que tuviera un hijo, porque en el judaísmo el sacerdote puede pasarse únicamente Son. de un padre a un hijo. He Y él y Isabel habían sido incapaces de tener hijos por la naturaleza. Por lo tanto, This is great. What a great mercy. qué gran misericordia para con ella.
y se concentraron primordialmente en ese aspecto. They Y, rejoiced with her, but then they also sin embargo, también quisieron que esto fuera celebration una of- celebración de Zacarías. and they Y want to- ellos querían nombrar al in niño order to honor para poder prestar tributo al padre. Es su meta, o quizás algún otro pariente, porque incluso hasta el día de hoy todavía es una costumbre que uno nombre al niño, el niño primer nacido, de su abuelo. Algo muy común. and they were Y gonna skip that because iban a pasarse por alto esto porque Zacarías ya era un hombre muy mayor y darle su nombre Zacarías no sería adecuado. Por lo tanto, era su concentración en rendir tributo a Isabel y Zacarías por ser mayores y tener un hijo, if this were their como si esto fuera su deber. Y esto forma parte del problema. often Con tanta frecuencia a lo largo de la vida vemos a muchas personas que tratan de reducir lo que Dios está haciendo sencillamente a lo natural. they don't want to No quieren ver lo que Dios está haciendo and that he's just y simply que Él está sencillamente utilizando lo natural a su propia manera como parte de esto. Fíjense que la frase es, eso es todo lo que Él está haciendo. see that Fíjense en que famous 19th century, early 19th century interpretation. la interpretación del siglo XIX, They reduce it to, el oh, he just got people to share. Padre, mejor dicho, el Hijo, no To the simple multiplicó los panes y los peces, sino que sencillamente lo redujo a controles naturales humanos y no de Dios. Elizabeth Isabel no tendrá nada de esto, mejor dicho. Ella dijo que se te llamará Juan. ¿Y por qué? Porque no es que le gustara el nombre, sino porque era el nombre de su personaje favorito en una novela. No. and you laugh. Y uno se ríe, pero eso se convirtió en el motivo número uno para escoger nombres de hijos. Oh, this guy was on Ah, este niño estuvo en una o novela, o esa mujer es tan bonita, la vamos a llamar a lamp, Tiffany. de acuerdo con una lámpara de Tiffany. All this kind of thing. Y todo esto que sucedía, That's not why. y esto no es por el que se nombró el nombre de Juan, sino que no es a reducir a lo humano el hecho. El asunto es que el ángel Gabriel había dicho su nombre, que sería Juan, Johanan. Now, Zechariah Ahora, is a very Zacarías es honorable hombre y un hombre muy bueno. En el Antiguo Testamento es un profeta y un sacerdote que también fue profeta book of Chronicles. en el libro de las Crónicas. Pero por supuesto su padre, y el nombre significa el Señor te recordó. And this is, by the Y way, es esto que significa que algo que sucede en el Benedictus, en el himno de San Zacarías. remember he, after this, he said, Recuerden que él dijo, God of all, bendito seas tú, blessed be the Lord, the God of Israel, for his Dios de Israel, porque ha recordado a su pueblo. Y en esa frase, él ha sido recordado su alianza, es decir, que el Dios recordó, y Zacarías está en ese himno, Aramaic or Hebrew, en irameo o hebreo, no griego. just like Elizabeth Al igual que Isabel, su nombre found ha de encontrarse en el Magnificat, en arameo. he will Recuerden que satisfará send the rich away empty. y mandará Elizabeth y means dirá que Isabel significa Dios estará satisfecha. Elishava. Elishaba. So, their names, Por lo tanto, sus nombres son así. and, Y so Zechariah is a good name, Zacarías es un buen nombre, being digno included in de ser incluido Zechariah's hymn. en el himno de Zacarías, pero así y todo no es el nombre The name John Yohanan de Juan. Johanan significa el Señor será lleno de gracia contigo. that's going to be Y eso es algo que va a formar parte de su identidad. not remembering his father. No recordar a su padre porque su existencia Is all about es algo todo debido a la vocación
que Dios le da a este niño el propósito de haber sido el precursor de Cristo y que Dios da a este niño. And the celebration Y la of- celebración de su nacimiento señala esto. Now, Ahora, when at the en este momento de la circuncisión, porque le nombraron entonces, recuerden, cuando Dios dio el mandamiento a Abraham to be circumcised para ser circuncidado y circuncidar todos los hombres y niños que nacerían en su familia. year before, Esto fue un año antes del nacimiento de su hijo Isaac. and he was Y 99 years old. él tenía 99 años. Abraham ha estado siguiendo la ley por 24 años Then he's given the sign y entonces se le da el signo de la alianza y su circuncisión y su nombre fue cambiado de Abraham, que quiere decir el Padre exaltado, un nombre que honraba al Dios que él adoraba, sobre todo el de la luna, y ahora fue nombrado Abraham, es decir, el padre de una multitud, porque el nombre significa la vocación que él tenía para con Dios, de ser aquel que comenzaría una nueva nación. and that's the purpose of Y este es el propósito de nombrar esto. La gente judía anunciaba el nombre en su circuncisión, y que esto sería acerca de su vocación de Dios, very clear. y que es algo muy evidente en el caso de Juan, que Name means the Lord. fue nombrado el Señor está lleno de gracia contigo y dará gracia a ti, y el nombre de Jesús también, porque ahí quiere decir que será salvado. So that the naming De manera que el nombrar y la vocación van juntos. Y este es uno de los motivos por los cuales we traditionally nosotros tradicionalmente nombramos a nuestros hijos después de santos, tras el nombre de santos, porque queremos cerciorarnos de que sigan la vocación de Dios para ser santos, rather than en lugar de una vocación del mundo be para ser una estrella en una novela. this is what's going on. Esto es lo que está sucediendo con el asunto de los nombres, And y still don't believe. la gente todavía no le cree, They try de to manera que van beyond her. y tratan de ir más allá a donde su esposo Notice they're making y dicen que está haciendo señales acerca de qué llamarle. Zechariah was Zacarías era mudo, no era sordo. you begin to see how silly Uno comienza a darse cuenta de cómo sucede todo esto. Uno puede hablar con alguien que le huya, pero no hacer signos, pero él no podía hablar, no podía responder, because a causa de que cuando el ángel Gabriel le dijo que su hijo nacería and he would y que se llamaría Juan y que él tendría el espíritu del profeta Elías sobre él, because he would be a porque sería posiblemente como Elías. he says, oh, Él dice, bueno, pues ¿cómo yo voy a saber esto? he wants proof. Él quería prueba. Think of how important Fíjense en lo importante que es esto de la where she wants pregunta de la Santísima Madre cuando ella quiere saber, ¿y cómo será esto? to do next. No, ¿qué voy a hacer ahora? Man, Porque no conozco hombre. just wants instructions. Ella sencillamente quiere instrucciones, él quiere pruebas, de manera que el Señor, que es el ángel Gabriel, le dio algún tipo de prueba, y la prueba será que tú no puedes Until this all happens. cambiar hasta tanto todo esto suceda. The Por lo tanto, la prueba es algo de castigo, es algo de un castigo, es en ese momento, pero para ese punto, él ya ha llegado a entender no tan solo que Dios logró el milagro en griego de dar nacimiento, de nacer a un hijo old age, en his own old age. la tercera edad de Isabel, 3 months. y saben que por 3 meses Santa María había estado con ellos y estaba consciente del aún mayor milagro Conceived a son. de que la hija virgen ha concebido, y entonces Says right dice there, al John's principio name. su nombre es Juan, y como él muestra ese acto de obediencia
para con lo que el Dios le había dicho acerca de su vocación, de la vocación de su hijo. Then in that Entonces, en esa obediencia se abre su boca. and when he opens Y his cuando mouth, abre la boca, comes out. lo primero que le dice es, bendito sea el Señor, Dios de Israel. He praises God. Él alaba a Dios. I'm so ¿Y por glad qué? God, you gave me a son. Porque me dio un hijo, dice. The biggest part of his La mayor parte de su himno, que lo decimos a diario en el rito romano, en la liturgia de las horas, en la oración matutina, la mayor parte de su himno de alabanzas no es acerca de su hijo, sino acerca de Jesús, que todavía está en el vientre de María, 3 months que solo tiene 3 meses. gives praise to God Y because da he's raised alabanzas a Dios porque ha alzado de la casa de David. I was from the house of Levi. It's not about Zacarías era la casa de Leví. from the house of Levi, therefore. It's about the Es acerca de que el hijo that is que nacería de la casa de David, que esa es verdaderamente la clave, y que es inclusive San Zacarías tiene un sentido fuerte de cómo este hijo suyo es subordinado al hijo de María. that was the point of our Y ese es el asunto de nuestra primera lectura de Actos capítulo 13, and this is que esto es algo de importancia clave para todos. No somos el centro de la salvación nosotros, Jesucristo lo es. he is the one who said Él es aquel que salvó y dijo que el Señor trae gracias por Juan, la gracia, y es por eso que Zacarías acude a donde él y le dice, y tú, mi hijo, a ti te llamarán el profeta del Altísimo. Jesús es el Dios Hijo. Sin embargo, Juan no es más que un profeta, el último de los antiguos del Antiguo Testamento, aquel que prepara el camino para que venga Jesús, y que Zacarías dirá, tú irás ante él, letting people know of haciendo a la gente saber su salvación. that is your role. Y este es el papel que tú jugarás. Tú eres el sol que nace, tú eres parte de la historia. This was seen even Y esto se vio anteriormente cuando Jesús llegó dentro del vientre de su madre, María, y fue Juan que estaba saltando como un ternero, which means to leap the way lambs. diciendo que You know, have you ever seen lambs leap? saltaba Four legs go off, and they're como fine. una All 4 legs just ovejita. they really want something good. Los 4 saltan, dicen, de las ovejitas cuando saltan, brincan. And this is just Y going esto forma parte de esto sucede dentro, y es por eso que la iglesia visitation. y de su visita uno ve en ella acogiendo a María, pero Isabel está abierta a todo esto, So está inclinada, pero así es el Espíritu Santo obrando en ella. and it is Y Zechariah who es Zacarías el que reconoce que la primacía que pertenece a Jesucristo, que fue la causa de que su hijo of his mother. saltara, And then secondarily, he el niño saltara en su vientre, y da las gracias al Señor, his duty. y da las gracias por el Señor, por ser un profeta, él para Cristo. And in this way, Y en esta forma, you know, everybody is amazed todo el mundo se siente asombrado. at this point. Es todo lo que se puede hacer a este momento. They don't understand it. No pueden entender lo que está sucediendo. And this is something Y esto es algo que tenemos que prestar atención a ello. just as John Al igual que Juan, was called to a él se le llamó a su ministerio desde adentro del vientre de su madre, antes de siquiera haber sido concebido. so also are we. Por lo tanto, también nosotros, este es un modelo para nosotros. Has a Su specific llamado tiene un propósito específico para todos, de manera que Jesús, nuestro Señor, le llama a el más santo de nacido de mujer, le dijo a él. Pero él quiere que cada uno de nosotros exista en esta era, en esta época, para un propósito que Dios nos da a nosotros, not a purpose we no un set propósito que nosotros nos hemos fijado. Nosotros no hemos de ser como los amigos y parientes que quieren hacer que todo esto cerca de los seres humanos, que solo pueden ver en cuanto a lo que los humanos pueden obtener. No, tenemos que ser como Isabel y Zacarías, recognizing que reconociéramos lo que Dios está haciendo in us. en nosotros, And that y que
esa concentración en la vocación que Dios da, lo que pudiera hacer, es issue behind el tema detrás de la crisis del matrimonio, en donde muy poca gente se está casando, que la vocación de crisis de Cristo al sacerdocio, y whether we live, oh, I've got it right. si vivamos bien o no, vivamos de esta forma o de esta otra, pero únicamente Because what do they know? porque ¿qué saben ellos? It's Esto no es más God que para los calls abogados. Es Dios el que nos llama a la santidad and to follow the y a vocation, seguir la vocación que Él nos ha dado a nosotros, serve Him, para servirle serve the y para servir al pueblo que Él coloca ahí para nosotros. and on this Y en este día de la fiesta del nacimiento de all that, Juan, and then recordemos esto, seek from God. tratemos de buscar de Dios, nuestro Señor, Me do not ¿qué quieres que yo haga, digamos, por tu gloria? ¿Cómo te gustaría que yo te sirviera? ¿Cómo quisieras que yo sirviera a tu pueblo?